El día de hoy recorreremos un espacio que combinó dos estilos completamente diferentes que representan muy bien la arquitectura yucateca. Un estilo colonial y el estilo tropical de la región, con unos exteriores únicos y una decoración impecable. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 56 del centro de Mérida, muy cerca del parque y la plaza de Santa Lucía. De hecho, estamos a escasos metros de Casa Deco. Aquella casa que nos vio nacer en el internet fue la primera casa que recorrimos. Y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Hotel Deco. Hotel Deco le caracteriza una fachada estilo porfiriana con aproximadamente 6 metros de alto y únicamente restauraron la fachada como la tenían, manteniendo la herrería y la carpintería con la que se encontraron. Asimismo, cuenta con un frente de aproximadamente 20 metros de largo por 70 metros de fondo, dando como resultado un terreno de 1.400 metros cuadrados con una construcción de 840 metros cuadrados. Además, podemos ver que le caracteriza ese tono de pintura color perlita que sirve para enfatizar el tono verde de la vegetación que decidieron incluir. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, no podemos evitar dirigir nuestra atención hacia el hermoso y tan único patio central que caracteriza esta propiedad. Pero no nos adelantemos y vamos a conocer primero el recibidor. ¡Wow! Algo bien curioso de esta propiedad es que antes era un hotel de 4 habitaciones en el que también habitaban los dueños, y ahora lo convirtieron en un hotel boutique de 8 habitaciones con 2 estilos completamente diferentes. Incluyeron 4 habitaciones casona style y otras 4 habitaciones con un estilo más tropical que aquí bautizaron como estilo Suite Maya, lo cual les da la posibilidad de ofrecer 2 experiencias completamente diferentes en el mismo espacio. Y vayan tomando nota para que al final del recorrido nos digan cuál de estos estilos es su favorito y en cuál preferirían quedarse. Y si quieren echarle un ojo al hotel con un poco más de calma, les dejamos el link en la descripción para que puedan hacerlo y también hacer sus reservaciones. En este espacio mantuvieron los pisos de pasto originales que armonizan perfecto con la decoración impecable de estilo mid-century que utilizan. Podemos notar que este espacio tiene una excelente iluminación. Esto es gracias a los 5 diferentes métodos que utilizaron. Por un lado, tenemos la entrada de luz natural que nos dan las 4 ventanas, 2 del lado de la fachada y 2 hacia el interior. En segunda instancia, tenemos estas 6 lámparas colgantes que incluyeron focos de filamento que además armonizan excelente con la decoración. En tercer lugar, incluyeron estos conos que vemos en las esquinas y a la mitad de las paredes, que se hacen presente en toda la propiedad y en todas las habitaciones. De igual manera, incluyeron esas tiras de luces LED que incrustaron en el librero que vemos al fondo, el cual también esconde en las rejillas de ahí arriba el aire acondicionado que sirve para refrescar toda esta zona. Y como quinto punto de iluminación y último, utilizaron estas 2 barras que están preciosas. Estas son hechas a base de madera. Realmente es algo bastante sencillo, pero ahí viene el ingenio de quien lo diseñó, las cuales son una tira de luz LED que además reflejan la luz a través de esas placas de cobre que están en la pared. Que no sé ustedes, pero a mí me parecen y me figuran muchísimo como si fueran las manijas de un refrigerador enorme. Hablando de puertas, nos comentaron que en este espacio hay una puerta que nos lleva a un lugar secreto, un lugar que hace único a este espacio. ¿Se imaginan dónde puede estar esta puerta? Dejen en los comentarios. Mientras tanto, yo me voy a poner a buscar. ¡Wow! Nah, no se crean. Ya poniéndonos más serios, vengan a conocer esta puerta secreta que nos lleva a este espacio que hace tan único a este recibidor. Vamos a conocerlo. ¡Wow! Utilizaron este librero para esconder la pared que dividía estas 2 habitaciones y así generar un espacio completamente aislado y secreto, el cual es ideal para venir a aprovechar de esa privacidad, poder leer un rato, trabajar un poquito, tomar alguna llamada personal. Me encantó este lugar. Continuamos con el recorrido. Lo prometido es deuda. Señoras y señores, con ustedes, el patio central.
que llama nuestra atención de este hermoso patio central es el arreglo que incluyeron acá en forma de tablero de ajedrez enorme. Además, acompañado de esos bajantes de agua, de esas fuentes, con el sonido del agua, convierten en un espacio súper agradable. Alrededor de este tablero mantuvieron los pisos de pasto originales que nos van dando la bienvenida a este pasillo, el cual sirve para distribuir y conectarnos con las 4 habitaciones que se hacen presente en esta primera fase estilo casona. En esta zona incluyeron también candiles para poder iluminar este espacio con un estilo tipo retro, así como estos ventiladores hechos a base de madera para complementar y armonizar con el resto de la decoración. A lo largo del camino nos acompañan estas columnas que rodean prácticamente a todo este espacio y que además sirven para enmarcar y generar el spot más instagrameable de este hotel. Chéquense nomás. Desde aquí podemos ver las 5 puertas que nos dan acceso a las 4 habitaciones. Una de ellas cuenta con 2 puertas. De igual manera, incluyeron estas sillas colgantes que ya nos van invitando a no quedarnos en nuestra habitación, sino a disfrutar de este bello espacio y salir un rato por una lectura o por un cafecito. Y para no quedarnos con la duda de conocer las habitaciones de este primer estilo, vamos a conocer la primera habitación. Esta es la primera de las habitaciones de estilo casona o casona style, cosa que se deja ver en los pisos de pasta que nos dan la bienvenida. De hecho, estos son los pisos originales. De igual manera, utilizaron 2 acabados diferentes en este espacio. Por un lado, vemos el uso del chucum en la parte inferior, que sirve también para protegernos de la humedad, y en la parte de arriba vemos el uso de pintura, divididos por esta moldura o pieza de madera que armoniza perfecto con la decoración. Y probablemente habrán notado ese volumen o ese espacio que tenemos acá atrás, pues esto es lo que alberga a los 2 baños que dan servicio tanto a esta habitación como a la que se encuentra a un costado. Esto lo tuvieron que hacer de esta manera debido a que en Yucatán las casas antiguas tienen muros muy gruesos, son estas piezas de mampostería enormes, lo cual complica mucho al momento de hacer las instalaciones hidráulicas. Es por eso que se tienen que ingeniar soluciones como esta. De igual manera podemos ver que hoy aún queda un espacio, hay un lienzo en blanco para aprovechar de una u otra forma el espacio que se genera allá arriba, ese pequeño mezanín. ¿Ustedes qué harían con ese espacio? Déjenlo en los comentarios. Para ahorrar aún más espacio dentro de los baños, implementaron en la parte de afuera este nicho que no solo es funcional, sino que estéticamente nos encantó. Y si vemos más de cerca, podemos ver todos los detalles con los que cuenta. Desde el azulejo que utilizaron en forma hexagonal, que incluso la irregularidad de cómo se pegó le da esa textura o ese estilo tan único. Inclusive este espejo con esa tira de luces LED acompañado de esta lámpara de luz indirecta. Esta llave me encantó, parece de otra época. Esta es una excelente solución que te permite, mientras hay una persona ocupando el baño, que puedas venir a asearte o a prepararte para salir para explorar Mérida. ¿Les parece si conocemos este baño del que tanto les he estado hablando? Tenemos este baño que nos recibe con acabados prácticamente todo de chucum, tanto el piso, las paredes como también el techo, salvo en la parte de la regadera, en donde podemos ver de nuevo el uso de estos azulejos en forma hexagonal que armoniza perfecto con el toque de madera que incluyeron en este nicho para poner los jabones y el shampoo. Y ya saben, las regaderas que caen desde arriba. Vamos a conocer la recámara de al lado. Esta es una habitación prácticamente igual que la que conocimos hace un momento. La única diferencia es que en esta incluyeron una configuración de 2 camas queen size. Podemos ver diferentes usos de iluminación de nuevo en este espacio. Por un lado tenemos los conos que tenemos en las esquinas del cuarto, que en esta ocasión los forraron de madera para armonizar tanto con las puertas como con la base y con las camas. Por este lado tenemos este closet igual en una sola pieza, el cual incluyó estas tiras de luces LED que ayudan tanto para iluminar como para dar ese tono de elegancia a este espacio. De igual manera, vemos el uso de luz indirecta a través de estos focos, los cuales cubrieron para que la luz que emanen no sea tan molesto y no nos termine lampareando. No, get those lights off. Off. Por ese lado tenemos la puerta que da acceso al baño. Este es exactamente igual al que veíamos anteriormente, pero un espejo. Continuamos con el recorrido para conocer ese otro estilo completamente diferente a lo que ya les he enseñado, pero que de alguna manera armoniza con los espacios y las áreas comunes que tiene este hotel. Vamos a conocerla.
Este comedor es el último espacio estilo casona, cosa que dejan en evidencia los hermosos pisos de pasta que enmarcan toda esta zona. Este espacio lo utilizan para venir a desayunar o a trabajar aquellos quienes prefieren un ambiente climatizado que utilizar el restaurante que se encuentra afuera al aire libre. Es por ello que incluyeron este comedor de 8 plazas acompañado de este majestuoso y hermoso candelabro y de esta decoración que es algo que nunca había visto antes. ¿Cuándo se hubieran imaginado utilizar una hamaca y enredarla en unos jarrones para hacerlo decoración y que quedara tan bonito como lo que tenemos aquí enfrente? O utilizar 2 hamacas colgadas desde un extremo superior de las paredes y ponerlas como si fueran cortinas, haciéndolas ver tan lindo como lo que tenemos acá atrás. Una excelente idea de decoración. De este otro lado tenemos la cocina. A este no tienen acceso los huéspedes, sin embargo nos permite ver el espacio que utilizan para preparar los sagrados alimentos. Vemos además que es una cocina, un estilo muy clásico, con esos tonos rojizos padrísimos. Es más, vamos a conocerla. Perdón, bro, no lo vi. Estaba muy limpio. ¿Cuánto dinero tienes? A ver. No, ni de chiste nos va a dar. Mucho más. Mira, a ver, tengo una idea. Necesito que te vayas al semáforo de la 58. Ahí vas a pedir dinero tú. Luego, yo me voy al semáforo de la 56. Ahí voy a pedir dinero. Juntamos el dinero y... Hay que meter marcas, patrocinios. Me gusta cómo piensas. Amigas, amigos, sabemos lo difícil que es hoy en día encontrar el espacio ideal para dar a conocer tu marca o tu servicio. Es por eso que en Transmuro diseñamos diferentes tipos de menciones que estamos seguros que alguna de ellas se adecua perfecto a tus necesidades. Si tienes alguna marca, producto o servicio que quisieras presumir, no dudes en contactarnos a través del enlace que aparece en la descripción o en cualquiera de nuestras redes para que te expliquemos cómo funciona. Continuamos con el video. Y después de ese pequeño incidente, llegamos a la zona del restaurante. En este espacio hicieron un uso impecable de la carpintería y de la madera. Ya lo podemos ver acá con estas puertas que son estilo mampara, la cual nos permite modificar o cambiar la configuración de este espacio. Estas las podemos cerrar para permitir mayor o menor entrada de luz o en su defecto, una vez abiertas, también podemos desplazarlas, generando mayor amplitud en este espacio. Algo bien curioso de esta zona es que vemos mucha decoración, sin embargo tenemos toda la parte del piso libre. Esto lo lograron gracias a la utilización de los techos. Aprovecharon que tienen techos altos para incluir decoración colgante. Ya lo vemos al fondo con esas lamparitas que quedan hermosas, lamparitas de bejuco. De este lado tenemos también estas macetas. Por acá tenemos la iluminación, los ventiladores, en fin. Esta es una excelente manera de aprovechar los techos altos. Por acá incluyeron esta barra en la cual incluyeron esta tira de luz LED que ilumina estos mosaicos de pasta en formato que nosotros bautizamos de Kit Kat. Y esto gracias a la forma que tienen, en donde tiene estas franjas en un color tono chocolate. Vemos también que incluyeron este tipo de mosaico en las paredes que tenemos detrás, solo que en esta ocasión es, digamos que un Kit Kat con recado colorado. Ay, ahora ya entendí. Es por eso que tiene este tono como color barro. Incluyeron también este mueble enorme hecho también de carpintería con su iluminación LED, que en los costados se deja ver ya el muro de rajuela que se ve padrísimo. Y aquí en el exterior lo utilizaron muchísimo. Es más, yo creo que es momento de verlo. Y amigas y amigos, prepárense que está a punto de cambiar por completo el estilo que les veníamos enseñando para entrar a esta nueva faceta del hotel. Vamos a conocerlo. Bienvenidos a la zona Suite Maya. En esta zona, de entrada nos reciben estas plantitas de chile habanero. No sé si lo conozcan, pero estas son de las especies más picantes de chiles que existen en el mundo. Y además nos encantan a los yucatecos. 4 y 5, vámonos. Y todavía se talla los ojos con lo que queda. Por este lado tenemos el spa, el cual es un espacio ideal para venir a relajarse cuando te encuentras de vacaciones. Toda esta zona utiliza principalmente 3 materiales: chucum, madera y piedra, cosa que enfatiza la diferencia que tenemos entre la primera zona y esta segunda. En este espacio incluyeron esta piscina de aproximadamente 5.8 por 6.5 metros de largo, en la cual además incluyeron diferentes alturas con la intención
trataron de generar ese espacio ideal para venir a tomar el sol. Y vemos cómo también tienen un borde en declive, lo cual nos permite generar ese como sensación de infinity pool. Por acá incluyeron este pergolado que además nos protege con un cristal para evitar que caiga cualquier filtración en caso de lluvia, y que además vemos cómo se extiende y abraza a ese enorme y majestuoso cactus que tenemos por allá. Esto acompañado de este muro de mampostería que la verdad no supimos si categorizarlo como mampostería o rajuela, puesto que es una rajuela pero con piedra mucho más ancha. Esto con la salita y toda la decoración hacen de este espacio un espacio ideal para venir a relajarse. Si nos vamos por acá, vemos también esta escalera, la cual parece como si estuviera enmarcada con ese muro de fondo de rajuela que parece una obra de arte. En esta vemos que incluyeron el barandal del lado contrario a lo que esperaríamos. Algo que no supimos resolver y queremos pedirles de su ayuda es si esta escalera se podría considerar una escalera cantilibre, dado que solo se sujeta por la parte izquierda de la misma. Si tienen la respuesta, déjenlo en los comentarios. De este lado incluyeron también unos baños para dar servicio a toda esta zona. Y ahora sí, vamos a conocer las habitaciones para que vean realmente la diferencia. Acompáñenme. Desde que entramos se hace notar la diferencia entre los estilos de la primera sección como de esta segunda. De entrada nos reciben unos mosaicos de pasta en unos tonos mucho más sobrios a los que teníamos anteriormente. Asimismo vemos unos techos de mucha menor altura. En esta ocasión tenemos 2,70 de alto, casi la mitad de lo que teníamos en la primera sección, y en la cual utilizaron acabados de chucum para cubrir tanto el techo como las paredes. Un común denominador de las dos secciones son los muebles, ya que estos son prácticamente los mismos, pero lucen de manera diferente por todo el entorno. Aquí podemos ver el closet, es el mismo diseño, salvo que en esta habitación lo incrustaron en la pared de tal manera que no entorpeciera el paso. Esa es la ventaja de poder diseñar un proyecto desde cero y no tener que trabajar solo con secciones restauradas. De este lado tenemos el baño que da servicio a esta habitación. En este baño utilizaron acabados de chucum como veíamos en la otra sección, solo que aquí lo tienen en todas partes, desde el piso, las paredes, hasta el techo. Asimismo, vemos cómo aprovecharon el espacio que generó el incrustar el closet a la pared para incorporar esta mesa y tener aquí el área de aseo y de lavado, cosa que en la otra sección habían dejado afuera. Y por acá tenemos la regadera. Vamos a conocer la siguiente recámara. Antes de entrar a la habitación, chéquense este gran detalle que incluyeron. Es esta placa enorme de cobre que sirve para decorar esta zona. Asimismo, vemos también de nuevo el uso de estas pérgolas con el cristal para evitar la filtración de lluvias. Y de este lado incluyeron esta cadena que nos permite o nos ayuda a amortiguar la caída del agua del bajante que tenemos allá arriba, y que además al paso del tiempo se nota cómo se ha oxidado, haciendo parecer como si siempre hubiera estado aquí. ¿Qué tal? Vamos a conocer la otra recámara. En esta habitación utilizaron prácticamente los mismos materiales que en los de la habitación pasada. La principal diferencia es que aquí incluyeron una altura de 3.2 metros y que distribuyeron los muebles de manera diferente. La cama por acá, por ahí tenemos el closet y la televisión. Pero la principal diferencia de esta habitación y mi parte favorita es el baño. Vengan a conocerlo. En este podemos ver que es un espacio súper iluminado, y esto es gracias al tragaluz que incluyeron acá arriba, el cual nos permite prácticamente ducharnos bajo las estrellas. Asimismo, complementado con los acabados de chucum, tanto en el piso, paredes y techo, hacen de este espacio un espacio muy iluminado. Y además, ya vieron que tengo atrás, esta pared de rajuela es el remate que definitivamente hizo que este sea mi baño favorito de este hotel. Vamos a continuar con el recorrido, que todavía tenemos espacios para ustedes. De este lado llegamos a la zona de Tancap. Tancap significa jardín en maya, y ahorita van a ver por qué. Entrada nos da la bienvenida esta hermosa herrería que tenemos por acá a este espacio lleno de verde, ideal para albergar eventos o una hermosa cena con tu pareja, acompañada de la luz de esas hermosas y creativas lámparas que incluyeron suspendidas en esos árboles. De este lado tenemos el baño que da servicio a esta zona, en la cual incluyeron uso de chucum para recubrir esta banquita, ideal para venir a echar el chisme en lo que esperamos para pasar al baño, acompañado también con esta lechuga de mar que ya habíamos
visto en varias ocasiones de varias casas. Por acá tenemos el baño, miren qué bonito está. Incluyeron estos grifos que ya veíamos en la habitación, así como los lavabos de piedra tallada que quedan impecables. Y estos espejos que parece que están suspendidos en el aire, me encantaron. Otro detalle más para la decoración. Y por acá tenemos el área de servicios. Oigan, y si están disfrutando de este recorrido en el cual vamos visitando espacios que incluyen y van mezclando estilos diferentes, no se pueden perder el siguiente video. Estoy seguro de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.